El presidente de la República, Yamandu Orsi, cumplió un año de gestión y con ello empiezan a analizarse los primeros números a 365 días del inicio del cuarto gobierno Frente Amplista. Sí, un tipo simpático se podría decir, Orsi, pero cuya gestión no cuenta con grandes apoyos. Eso es lo que parecen reflejar las encuestas de opinión pública en este último tiempo y más aún las que se dieron a conocer tras el discurso del presidente ayer. Sí, si juntamos esas encuestas, lo que podemos ver básicamente es que lo que reflejan los números es desaprobación supera aprobación. Bueno, y vamos al detalle, ¿no? Porque según la encuestadora Cifra, el 31% de los uruguayos aprueba el desempeño de Orsi como presidente. 31%. 31% aprueba, en contrapartida hay 46% que desaprueba. Y el 17% que ni aprueba ni desaprueba, hay un 6% que no tiene opinión. Bueno, vamos a ver ahora el corte vinculado a lo que ha votado cada uno. Si vamos a los detalles por votantes, el 52% de los frente amplistas aprueba la gestión. El 19% de los frente amplistas no aprueba ni desaprueba y hay un 23% que lo desaprueba. Bueno, por 52% de frente amplistas aprueba. Exacto. Es bajo. Es bajo. Y 23 lo desaprueba. Porque hasta hace muy poco era alrededor de 80. Sí, estamos hablando de los votantes del Frente Amplio, claro, claro. Dentro de los votantes del Frente veníamos en un 80% aproximadamente, según la encuesta que mires, ¿no? Pero ahora pasamos a esta cifra que es de 50. Son 30 puntos porcentuales menos. Por su parte, el 72% de los votantes del Partido Nacional lo desaprueba, el 15% ni aprueba ni desaprueba, mientras que el 9% lo aprueba. Sí, si miramos el Partido Colorado, la desaprobación es un poco menor que en el Partido Nacional, llega al 62%, 9% ni aprueba ni desaprueba y 21% aprueba. Bueno, ¿qué dice Cifra? Señala que en estos momentos se está en el punto más bajo de aprobación de Yamandu Orsi en lo que va de gobierno, en este primer año, un poquito menos, ¿no? Porque las encuestas cerraron antes de que se cumpliera el primer año, y se rompió con la estabilidad que venía teniendo desde hace ya varios meses. En ese sentido, en marzo del año pasado, la aprobación estaba en 37%, mientras que entre julio y octubre se mantuvo entre 42 y 40%. Claro, ahí está la estabilidad, Claro, ¿no? claro. Entre el 37 y el 42. Lo que tuvo un importante incremento fue la desaprobación. En marzo de 2025 era el 15%, en julio subió a 31%, octubre llega a 40% y ahora alcanza 46%. Sí, se duplicó en julio y después siguió subiendo, ¿no? Sí. En contrapartida, el presidente todavía mantiene esa característica de ser más popular como persona que como presidente. Y acá está lo que dice Pepe, porque en términos de popularidad el 51% muestra simpatía por Orsi, el 36% antipatía y el 13% ni antipatía ni simpatía, pero un 51%, ¿no? Sí, es importante la simpatía en los políticos, ¿no? Sí. No quiero Sí. minimizar la Pero más importante es la relevancia banda que tiene, presidencial. pero claro, más importante es otra cosa, ¿no? Como el conjunto de las cosas, no alcanza con simpatía, quiero decir, pero como es de esperarse, si miramos niveles de simpatía, la mayor parte está en los votantes frente amplistas con 77%, solo 13% de los frente amplistas siente antipatía por Orsi. Bueno, hablando de antipatía hacia Orsi, en el Partido Nacional, o los votantes del Partido Nacional, la antipatía hacia el presidente, hacia Yamandu Orsi, es del 64%, mientras que la simpatía es del 24%. En el Partido Colorado baja un poco la cifra porque hay 51% de antipatía y 39% de antipatía. Si hacemos la comparación temporal, simpatía. también se da una caída, ya que en marzo de 2025 la simpatía era de 63%, ahora baja un poco, a 51%. La antipatía, en tanto, era de 24% en marzo del 25 y ahora subió a 36%. Igual no es donde están los cambios más drásticos, ¿no? No, Cifra hizo también la comparación con los primeros años de otros gobiernos y allí se ve que Orsi tiene la aprobación más baja de este siglo en su primer año. Y Ahí tenemos, si quieren, para repasar este siglo. 5 gobiernos. Jorge Valle, Sanguinetti, Jorge Valle, Vázquez, las dos de Vázquez. Mujica, Vázquez, Ahí, claro. la calle Pou, Orsi. Vamos a repasar entonces, si te parece, porque Valle tuvo 38% de aprobación en su primer año, el segundo gobierno de Vázquez tuvo 39%, vamos de abajo para arriba, ¿no? 39% el segundo gobierno de Vázquez, el primer gobierno de Vázquez 59% de vuelta, aprobación durante el primer año. Primer año. Ahí va.
El primero de Vázquez, como te decía, 59%. El de Luis Lacalle Pou, 60%. Y el que está a la cabeza despegado es el de José Mujica con 73% el primer año. Es una locura. El primer año de aprobación de todos estos presidentes lo tuvo Mujica, ¿no? Claro, Ese 73%. El mayor nivel. El mayor sí. nivel. Bueno, otra encuesta que se dio a conocer fue la de Factum, que presentó cifras del primer bimestre de este 2026 en BTV Noticias. Bueno, según estos datos, el 37% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente, 41% la desaprueba, 21% ni aprueba ni desaprueba. En términos geográficos no hay mucha diferencia en estos números, ya que en Montevideo la aprobación es de 39%, mientras que en el interior es de 35% y la desaprobación en Montevideo es de 41% y la desaprobación en el interior 42%. Está parejo, ¿eh? Sí, donde sí hay una diferencia notoria es entre oficialismo y oposición, y en ese sentido, de acuerdo a Factum, 72% de los votantes frente amplistas aprueba la gestión de Orsi, 72% aprueba, 18% ni aprueba ni desaprueba y 10% desaprueba. Bueno, y en la coalición republicana es completamente opuesto. Bueno, pero esto se parece más a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? El 71% de los votantes de la coalición desaprueba la gestión de Orsi, 22% ni aprueba ni desaprueba y hay un 7% que la aprueba. En cuanto a la evolución de la aprobación, el tercer bimestre de 2025 era de 46% y eso bajó hasta el sexto bimestre cuando alcanzó un piso de 35%, algo que de acuerdo a Factum ahora tuvo un leve incremento al llegar al 37%. Sí, la desaprobación en tanto creció de 22% en el tercer bimestre del 25 a 41% en este sexto bimestre, número que se mantiene en esta medición, no ha cambiado tanto según Factum, pero estaba mirando, yo sé que las encuestas no son comparables porque tienen metodologías distintas, claro, sí, fichas distintas y muestras distintas, todo eso que ya sabemos, pero Cifra da 31% de aprobación y Factum da 40 y... No, 37. De 31 a 37, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Sí. Sí, yo supongo que con esto sobre la mesa en el despacho del presidente deben ser cifras que Igual llaman la atención y preocupan, ¿no? no, y internamente sobre todo, porque si pasás rayo, igual la diferencia entre uno y otro es bastante grande, pero Factum dice que el 72% de los votantes frente amplistas aprueba la gestión, pero Cifra dice que el Ahí mucho más 52%. bajo. Claro, habíamos hablado de ese. Ahí 20 casi puntos 20 de puntos de diferencia. Lo de Cifra, 20 clavados. esa cifra de Cifra, Claro. de la baja de la aprobación en los frente amplistas, creo que es la más Es la más llamativa, ¿no? preocupante. Por para, eso digo, ¿no? para El fuego gobierno. amigo. O Exacto, sea, exacto. claro, ¿no? Es la cifra de tus Igual votantes. ya se venía analizando en las encuestas anteriores, las que se presentaron en diciembre de fin de año, que ya había un notorio aumento de la desaprobación en los votantes, pero esto es bastante más drástico de lo que se había mostrado. Bueno, muchos mensajes al 6900, muchos mensajes en YouTube también, ¿eh? Sí. Los pueblos no avanzan, la gente se va a la capital, los pueblos quedan vacíos, consumo interno sin generar ganancias para un buen progreso. Dice Silvia, bueno, hablando, ¿no?, de los problemas que generamos todos a veces. ¿Cómo le dan importancia y relevancia a las encuestas? Dice Claudia. Son las mismas que no se animaron a dar ganador al Frente Amplio y le ganan a Ojeda, cerca de la calle. Y bueno, hay que hablar de ellas, parece, dice Claudia. Yo no generalizaría. Qué ¿no? cantidad de cuestionamientos a las encuestas, ¿no? Como siempre. Pero no dejan, o sea, a ver, no dejan No deja de ser una foto, un claro. instrumento, una foto, lo que siempre decimos, no estamos hablando de una verdad revelada, pero... No, claro, no hablamos de una verdad revelada, pero sí hablamos de un grupo de personas que se dedican a esto y, digamos, todo su prestigio está basado en estos números. Una encuesta que le erra los números tendrá un momento de popularidad, pero después va a caer. Y han pasado unas cuantas, sé que han caído. Y estas que permanecen, me parece que si permanecen por algo. Y viven de eso, ¿no? Si no se animan a leerlo, dice alguien acá, Mariana Pomíes es operador política del Partido Nacional. Yo creo que ellas viven, las encuestadoras, ¿no? Por eso lo pongo, viven de su credibilidad. Claro, viven de obviamente poner la viven de cara, su credibilidad. viven de si no, decir, se les termina el negocio. y si tampoco nadie oculta que se pagan las encuestas, ¿no? Evidentemente, hay muchas encuestas, hay otras que se llevan a costo. Se pagan, otras no. Pero hay algunas que sí se pagan. Y creo que tampoco lo ocultaron nunca las encuestadoras. no, ¿no? para nada. Digo, igual está, siempre cuando dicen algo que a vos no te gusta, es más fácil pegarle al mensajero. Exacto, ¿no? igual Sí, que pasa sí, con sí. nosotros. Bueno. ¿sí? O crees en las encuestas siempre o no podés creer solamente cuando te dan bien y descreer cuando te dan mal, ¿no? No se puede comparar el contexto que le tocó a Jorge Valle con el de Orsi para hablar de niveles de desaprobación. Eso no es tener honestidad intelectual, dice Francisco. Nadie dice nada sobre la herencia del gobierno anterior y que hubo que poner la casa en orden. ¿Cuánta plata dejaron para este periodo? Fue lo es primero que dijo interesante. Orsi cuando Dice arrancó, ¿no? Tincho.
Es interesante lo de poner la casa en orden. ¿Se acuerdan que la calle decía lo mismo? Sí. Era una de las banderas de la calle, poner la casa en orden. Y ayer me llamó la atención que Orsi usara la misma El mismo frase. El término, sobre todo, La claro. frase la tengo anotada textual y después la retomó. Denme un segundito, dijo: Tranquila. empezamos a ordenar para poder transformar. Ordenar implica fortalecer, ahí empezó a hablar de las bases fiscales, ordenar implica fortalecer el estado fiscal, y ahí fue el pie que encontró para hablar del aumento de algunos impuestos, de la tasa mínima global, y bueno, el tema de la regla fiscal, que dijo que se le hicieron ajustes muy importantes. Y después volvió a decir, transformar, sí, pero no refundar. ¿Y esto por qué? Por lo que hemos venido hablando. Las quejas de la absolutas de la refundación. oposición. Exacto, Claro. ¿no? Y el documento del Partido Nacional en el que detalla uno a uno todas las regresiones que ha hecho este gobierno en Lo dijo relación a Javier otras García cosas. también, vinieron a romper lo que hicimos, ¿no? Sí, ya les va a pasar a ustedes cuando pase el tiempo, van a descreer cada vez más de los dogmas y a sentirse más liviano viajando justamente con menos equipaje. Pero hay dos cuestiones que de verdad no me parecen una verdad absoluta, pero la vengo sintiendo desde hace muchísimos A años, ver. ¿no? Y una tiene que ver con en qué país vive el presidente, ¿no? Cuando hay algún discurso. Y eso lo dice la oposición siempre, sea quien sea. Es una Cuando- frase típica. Es una frase típica a lo largo de los años. ¿En qué país vive el presidente? Este no es el país en el que vivo yo. Eso se dice siempre. Y lo otro tiene que ver, a mi entender, muy humildemente, es que yo no conozco ninguna administración de todas las que he vivido hasta ahora que haya hecho todo bien o que haya hecho todo mal. Claro. Ni aún el gobierno que menos me gustó hizo las cosas terriblemente mal, ni aún el gobierno que más me gustó hizo todo todo absolutamente bien. Mm. Y me parece que acá eso se ve reflejado un poco en los mensajes, ¿no? Otra frase es desconectado de la realidad. No importa quién lo diga y cuándo lo diga, está desconectado de la realidad. ¿Cómo una empresa da 50 y otra 70%? Hay algo raro, ¿no? Dice Claudia. Bueno, lo que ahí estás decíamos, haciendo ¿no? la muestra, o sea, estás No son mirando. comparables directamente. No, pero además estás mirando solamente a los votantes frente amplistas. Claro. Entonces, de una muestra que de por sí es pequeña, Ujú. estás tomando una submuestra. Entonces ahí es donde los porcentajes son más relativos. Hay que Sí, tomarlo con el margen de pinzas. error puede ser más grande ahí. Exacto, más no, alto. no creo en las encuestas, no creo en periodistas operadores. No caigan ustedes. Saludos, Daniel, valiente colega. Dice el 882, 9 de la mañana, 44 Yo tuve una operación hace poco, pero minutos. no, pero te salió me salió bárbaro. Sos Pepe. periodista operado, ¿no? Sí, No operador. claro. No, y es de esas operaciones que te sacan plata, más que no te dan plata.